Gracias a Dios porque permite que podamos reunirnos un domingo más. Es un gozo poder estar juntos como iglesia para adorar su nombre. Yo lo he dicho ya en varias ocasiones y lo creo firmemente. Para mí el domingo es el día, mi día favorito, porque puedo ver a mi familia esparcida, puedo cantar junto con ustedes, puedo meditar en la palabra de Dios. Así que qué gozo que podamos estar reunidos en esta mañana. Iba a decir que hoy terminamos nuestra serie, pero en realidad pues estamos haciendo una serie de 5 profetas menores. Hoy terminamos uno de los 5 libros. Hoy es el tercer libro de profetas menores, el libro de Sofonías. Así que abre tu Biblia, por favor, en Sofonías capítulo 3. Vamos a meditar unos minutos en el libro de Sofonías capítulo 3. Vamos a estarle dando lectura a todo el capítulo. Y antes de leerlo, quiero invitarte a que inclines tu rostro y oremos pidiéndole al Señor sabiduría. Vamos a orar juntos. Padre, gracias en esta hermosa mañana, porque Señor, tú permites que cada uno de mis hermanos pudiera despertar, que su corazón siguiera latiendo, que sus ojos pudieran abrirse, que sus pies pudieran tener, Señor, movilidad para poder estar hoy aquí. Gracias en esta mañana por cada uno de mis hermanos, Señor, que hizo el esfuerzo por pararse temprano, que cambió a sus pequeños para los que tienen hijos, Señor, o que llegaron a tiempo. Gracias, porque, Señor, es a través de ti y es por ti que hacemos esto, Señor. Yo te ruego en esta mañana que tú uses mi vida, Señor, que tú hables a tu iglesia a través de mí, Señor, y aún a pesar de mí, ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí a poder comunicar a tu iglesia con toda claridad lo que tú quieres para cada uno de nosotros, y ayuda a tu iglesia también, Señor, a que ellos puedan entender y puedan prestar la atención necesaria. Yo te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sofonías capítulo 3, vamos a darle lectura, familia, al pasaje. Dice la palabra de Dios: ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora, no escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confió en el Señor ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos al anochecer. No dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres desleales. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. El Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta. Pero el injusto no conoce la vergüenza. Yo he exterminado naciones, sus torreones están en ruinas, hice desiertas sus calles sin que nadie pase por ellas. Sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. Dije, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no será destruida su morada, a pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella. Pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. Por tanto, versículo 8, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos traerán mi ofrenda. Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Canta, jubilosa hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno.
Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Versículo 18. Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión, el oprobio del destierro es una carga para ellos. En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores, salvaré a la coja y recogeré a la desterrada, y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. Último versículo. En aquel tiempo los traeré, en aquel tiempo los reuniré. Ciertamente les daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a sus cautivos ante sus ojos, dice el Señor. Amén. Hemos visto, familia, lo que Dios ha estado diciendo al pueblo de Judá a través del profeta Sofonías. ¿Recuerdas? En el capítulo 1 vimos que Dios está anunciando a través de Sofonías al pueblo de Judá que se aproxima el día del juicio. ¿Por qué razón? Desde el capítulo 1, el profeta dice: porque ustedes han sido rebeldes, porque a pesar de que creen que son parte del pueblo de Dios, ustedes piensan que nada les va a pasar y que por ser el pueblo de Dios, Dios no iba a hacer nada. En el capítulo 1, Dios les demuestra a través de Sofonías que ellos estaban equivocados, muy equivocados. En el capítulo 2, vemos que Sofonías no solamente envía una profecía en contra de Judá, también lo hace en contra de los enemigos de Israel. ¿Te acuerdas de esos 5 pueblos que estaban alrededor de Israel y que tampoco habían entendido quién era el Señor? Al mismo tiempo, Dios le había dicho al pueblo de Judá: arrepiéntete, búscame, busca la justicia, busca la humildad. Y ahora podemos ver, mis hermanos, en este capítulo 3, que el Señor de nueva cuenta comienza a hablarle a su pueblo. Yo he titulado el sermón de esta mañana de la siguiente forma: de vuelta al verdadero hogar. Ese es el título de esta mañana para mi sermón, familia: de vuelta al verdadero hogar. Y hoy quiero que veamos 3 ideas principales que yo logro ver en el pasaje. Seguramente hay otras formas de poder dividir este texto, pero quiero que lo veamos así para que podamos tener mayor claridad. Y de hecho te vas a poder dar cuenta en las ideas que puse una palabra antes de cada frase. Las puedes ver en pantalla. Del versículo 1 al versículo 7, entre paréntesis, puse antes. Esto va a ser importante al final. Antes, y he titulado este punto como una ciudad rebelde. Versículos del 8 al 13, durante, un castigo y una purificación. Y versículos 14 al 20, después, una ciudad restaurada. Sé que eres observador y ya te diste cuenta de ese contraste entre el primer y el último punto, ¿cierto? Antes, durante y después. ¿Qué es lo que quiero que aprendamos en este texto? Desde el principio quiero darte mi idea principal y que tú y yo podamos ver lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. A pesar de la rebeldía de su pueblo, el Señor purificará sus labios y los traerá de nuevo a su hogar. A pesar de la rebeldía de su pueblo, el Señor purificará sus labios y los traerá de nuevo a su hogar. Familia, todos los que somos padres, que tenemos hijos pequeños y aún los que sus hijos tal vez ya crecieron y ya se casaron, seguramente recordarán, o para los que tienen hijos pequeños recuerdan algún castigo que ustedes les hayan implementado a sus hijos, ¿cierto? O no sé, hijos que no están casados, pero que se acuerdan de esas correcciones que sus padres les hicieron. ¿Se les viene a la mente alguna? A lo mejor hay un chanclazo volando, no sé, a algunos otros un cinturonazo, no lo sé cómo los corregían. Yo, por ejemplo, me acuerdo, la verdad es que de varias, si les soy honesto, y a lo mejor haciendo un paréntesis, yo desearía también que aquí en la iglesia no haya papás a lo mejor que crean que no deben corregir a sus hijos porque tal vez los puedan traumar o se pueden, sí, los puedan lastimar.
Y no estoy hablando de solamente corrección física, sino de decirles que están mal, que están equivocados, que no deben de hacer eso, ¿no? Porque la Biblia nos llama a corregir a nuestros hijos. Pero bueno, para los que somos papás de niños pequeños, sabemos que cuando corregimos a nuestros hijos, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer, que deberíamos de hacer, es corregirlo, pero decirle a nuestro hijo, hijos, por qué lo estamos haciendo. ¿Cierto? Es decir, antes de un castigo, antes de dejarlos sin televisión, sin juguetes, o si merecen tal vez unas buenas nalgadas, debemos de decirle, te estoy haciendo esto porque hiciste esto. Es decir, una corrección siempre debe de llevar un por qué. Siempre debería de haber un por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ahora, te cuento esto porque en este capítulo 3 de Sofonías considero que precisamente Dios es lo que está haciendo al pueblo de Judá. Es decir, Él lo está corrigiendo, pero Él comienza diciendo, ¿por qué te estoy corrigiendo? Sofonías en este último capítulo está haciendo precisamente eso. Está diciendo, el Señor te va a castigar, pero no es ya gratis. Te va a castigar por una razón. Así que ve conmigo a la primera idea que quiero compartir contigo, el cual es el antes, y la he titulado Una ciudad rebelde, versículo del 1 al 7. Quiero que solamente leamos el versículo 1 y te vas a poder dar cuenta desde el principio del capítulo la razón por la que Dios ha dicho todo lo que ha dicho en los últimos 2 capítulos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz, ni aceptó la corrección, no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Versículo 1. Para los que estuvieron en el sermón de hace 8 días, si recuerdas, estuvimos viendo algunas naciones gentiles. ¿Te acuerdas de algunas de ellas? Por ejemplo, la nación filistea. Después vimos Etiopía también. Vimos Amón, vimos Moab. Y la última con la que termina el capítulo 2, de hecho, es la nación Asiria, que tenía su capital en Nínive. Ahora, si nosotros leyéramos de corrido, o para una persona que lee por primera vez, podría parecer que el autor del libro de Sofonías está o continúa hablando de ciudades gentiles. Podría parecer en una primera lectura que Sofonías está diciendo o está hablando todavía de la última nación gentil de Asiria. Es más, quiero pensar que los lectores originales, que eran los judíos, tal vez cuando estaban leyendo el rollo de manera completa y vieron esta porción, este versículo, tal vez algunos de ellos pensaron, bueno, sigue hablando de las naciones gentiles. Sí, ellos son así, ellos son opresores, ellos son rebeldes. ¿Sabes? Pero para sorpresa de los lectores y aún para nuestra, este primer versículo no está hablando de naciones gentiles. Este primer versículo no está mencionando a aquellas naciones paganas, no. El Señor comienza en el capítulo 1 hablando de Judá, en el capítulo 2 en la mayor parte está hablando de naciones gentiles, pero ahora en el capítulo 3 regresa con los suyos. Mis hermanos, esto es bastante fuerte, porque el pueblo que Dios había elegido para anunciar las virtudes del Señor, para bendecir a los que los bendigan, para ser luz y sal, para anunciar la ley de Dios, está siendo ahora juzgada por Dios, específicamente por 7 pecados que encontramos en el versículo 1, solo en el versículo 1. 7 pecados. Los vas a poder ver en pantalla y si eres de las personas que normalmente acostumbra a anotar, los vas a poder ver. Número 1, el Señor dice, tú eres rebelde, contaminada. Eres opresora, no escuchas la voz, no aceptas corrección, no confías en Dios y no te acercas a Él. Mira qué increíble es lo que Sofonías está haciéndole al pueblo de Dios. Dios está dirigiendo de algún modo la mirada hacia las naciones gentiles, pero voltea otra vez la mirada a su pueblo y dice, ¿tú qué dices ser mi pueblo? Y hace toda una lista. Tú eres todo esto, tú eres rebelde, tú estás contaminado, tú has oprimido. A pesar de que ellos de primera mano habían experimentado la opresión por parte de Egipto, a pesar de que ellos habían experimentado el sufrimiento, el dolor, ahora el pueblo de Dios estaba haciendo exactamente lo mismo. ¿Te das cuenta?
Estos pecados que parecieran encajar, o de hecho encajan perfectamente con las naciones gentiles, están siendo dadas al pueblo de Dios. Sin duda, este pueblo, mis hermanos, había olvidado de dónde los había sacado el Señor. Habían olvidado la razón por la cual Dios los había escogido. ¿Por qué los había librado de Egipto? Y sabes, no es de sorprenderse que todo el pueblo actuara así. Mira lo que aparece del versículo 3 al versículo 4, porque el Señor comienza diciendo estos pecados de la ciudad, pero mira ahora lo que aparece en el versículo 3 y versículo 4. Él dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, presta atención cómo el Señor está listando a las autoridades de Judá. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes. Sus jueces, lobos al anochecer, no dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres desleales. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. ¿Qué vemos en estos versículos? Estamos viendo cómo el Señor está juzgando al pueblo, pero principalmente está juzgando a sus líderes religiosos y sus líderes civiles. Fíjate cómo está hablando de príncipes, está hablando de jueces, está hablando de profetas, de sacerdotes, cada uno en su distinto liderazgo, en su distinta área, está siendo corrupto, está haciendo lo que bien le parece. ¿Recuerdas el libro de Jueces cuando nos dice al principio y al final que el pueblo de Dios hacía lo que bien le parecía? El pueblo de Dios hacía lo que quería. Y estamos viendo esto precisamente de parte del liderazgo, príncipes, sacerdotes, jueces, profetas. Mira lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Quiero que leamos dos versículos que son bastante breves, pero para que nos demos una idea que esto no solamente está ocurriendo en Sofonías, sino aún el profeta Jeremías está condenando esta acción. Jeremías 23, versículo 11. Por tanto, dice la palabra, el profeta como el sacerdote están corrompidos. Aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Jeremías 23, 25, he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón? ¡Wow! ¡Qué fuerte, mis hermanos! Porque los hombres que Dios había puesto para declarar su palabra, los hombres que Dios había puesto para que lideraran al pueblo de Dios, están mintiendo y están sacando beneficios. ¿Sabes? Y esto sigue pasando hoy en día. A la gente nos encanta escuchar cosas bonitas, nos encanta que nos endulcen el oído. ¿Cierto? Preferimos eso a veces a que nos confronten con nuestro pecado. Preferimos escuchar que muchas veces nos va a ir bien, que vamos a tener un buen trabajo, que vamos a tener algo bonito, a escuchar, arrepiéntete porque eres un pecador. Y esto es lo que estos profetas estaban anunciando precisamente. Y el Señor está juzgándolos aquí en Sofonías. Ustedes son corruptos, ustedes son injustos, ustedes que deberían estar liderando al pueblo de Dios en la verdad de la ley. Dice, están violando la ley. Y mira ahora cómo encontramos un contraste entre el versículo 3 y 4 con el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5 de nuestro pasaje. El Señor es justo en medio de ella. No cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio. Nunca falta. Pero el injusto no conoce la vergüenza. ¿Te das cuenta de lo que sucede aquí? Dios está juzgando la injusticia del pueblo, específicamente de los líderes, pero encontramos un contraste muy marcado. Mientras ustedes son injustos, dice Sofonías, el Señor es justo. Y el Señor no cometerá injusticia. Recuerda esto. Lo que se le avecinaba al pueblo de Judá, dentro de unas décadas, vimos que aproximadamente Sofonías habla de parte de Dios un juicio, y este juicio sucede 40 años aproximadamente después. Pero lo que el Señor está diciendo que va a suceder no es algo injusto. No es algo que, pobrecitos judíos, ¿por qué el Señor es tan malo con ellos? No, el Señor no está cometiendo injusticia, a diferencia del pueblo. Y a partir del versículo 6 en adelante, mis hermanos, el Señor pone un ejemplo para los judíos.
Mira lo que dice el versículo 6 y 7. Yo he exterminado naciones, sus torreones están en ruinas, hice desiertas sus calles sin que nadie pase por ellas, sus ciudades están desoladas, sin embargo, sin nombre alguno, sin ningún habitante. ¿Por qué el Señor destruyó y aniquiló estas naciones? Bueno, número uno, porque eran naciones que habían pecado en contra de Dios, que hacían lo malo delante de Dios. Pero en segundo lugar, vemos una razón aquí en las Escrituras, en el versículo 7. Dios dice: ciertamente me temerás, aceptarás corrección, entonces no será destruida su morada. ¿Qué está diciendo el versículo 7 en este contexto de Sofonías? Prácticamente lo que el Señor está diciendo es: yo castigué a las naciones, primero por su pecado, pero también para darte una lección. Para que tú te des cuenta que el pecado no queda impune. Para que tú te des cuenta que aquel que peca recibe un castigo. Hay una consecuencia. Romanos capítulo 6, la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Ahora, el Señor pensó, el Señor dijo: tú vas a ser, versículo 7, ciertamente me temerás y aceptarás corrección. Es decir, lo que el Señor está diciendo es: a través de esto que estoy haciendo, tal vez vas a entender, tal vez vas a aprender. ¿Han escuchado esta idea de nadie escarmienta en cabeza ajena? ¿Has escuchado eso? Bueno, probablemente esto es lo que el Señor quería hacer, que este pueblo escarmentara en cabeza ajena. Ciertamente vas a temer, te vas a dar cuenta cómo yo he destruido a las naciones paganas, y de ese modo tú vas a entender que esto no lo tienes que hacer. El problema es que esto no fue así. De hecho, mira lo que dice el final del versículo 7. A pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella, ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. El Señor aquí está hablando, mis hermanos, del pueblo de Judá. Es decir, el pueblo de Judá bien pudo haber aprendido de las naciones que Dios había destruido, pero no fue así. Su pecado los llevó a corromper sus acciones. De hecho, fíjate lo que dice la palabra: se apresuraron, corrieron. Tiene esta idea de avanzaron muy rápido para pecar. Te pregunto, ¿acaso esta nación, la nación de Judá, no merecía la destrucción por su pecado? ¿Qué piensas? ¿Acaso este pueblo no merecía ser eliminado como los demás pueblos? ¿Qué había de diferencia? O sea, aparte de que eran el pueblo de Dios, ¿qué era lo diferente entre uno y otro pueblo? Yo creo que nada. Este pueblo, como cualquier otro, mis hermanos, merecía la destrucción, y es precisamente lo que el Señor ahora en la segunda idea está anunciando. Ve conmigo a la segunda idea. Recuerda la primera idea, el antes. Una ciudad rebelde. Dios está diciendo: esto eres tú. Y hace toda una lista. Tus líderes, tus profetas, tus jueces han pecado delante de mí. Y mira ahora la segunda idea, el durante, que es un castigo, pero al mismo tiempo una purificación. Versículo 8 al 13. Leamos solo el versículo 8. Por tanto, esta palabra es importante. Es una palabra conectora, como consecuencia, como resultado de. Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos. ¿Para qué? Para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. En esta segunda idea quiero que veamos dos cosas que considero importantes. Número uno, quiero que podamos ver cómo la segunda sección, la segunda idea, nos presenta un juicio, pero al mismo tiempo también nos anuncia una restauración. Está dividido en dos partes. Y en esta primera idea del juicio vemos que el Señor les dice: por tanto, espérenme. Pero ese espérenme, mis hermanos, ya no es un espérenme grato, ya no es como ven, Señor, que queremos. No, ya no es así. Ese espérenme es como: voy contra ustedes. ¿Recuerdas cuando en el libro de Nahum Dios le decía al pueblo de Nínive: voy con mi espada? Es algo muy parecido. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque en 3 ocasiones el Señor utiliza
una idea que podríamos verla como un sinónimo en nuestro pasaje, que es: voy, pero no voy a mostrarles amor, no voy a mostrar a recompensarlos, no, voy a derramar mi indignación. Número 2, voy a derramar el ardor de mi ira, el fuego de mi celo. ¿Te das cuenta? Utiliza estas expresiones para dar un solo significado. Voy a derramar mi indignación, derramar el ardor de mi ira, derramar el fuego de mi celo. Es decir, el Señor viene, pero viene para traer un juicio. Ahora, permíteme hacer un breve paréntesis aquí, porque considero es importante para que podamos entender esta sección. Tú y yo sabemos, y si tal vez no lo sabías, ahora lo vas a aprender. En la Escritura nosotros encontramos muchas profecías. Desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar miles de profecías de parte de Dios. Algunas de estas profecías ya se han cumplido, algunas de estas profecías se están cumpliendo y algunas de ellas se cumplirán. Ahora, debemos entender que algunas profecías de la Escritura tienen algo que se le conoce como un cumplimiento inmediato. Otras, un cumplimiento a futuro de manera parcial, y otras profecías, un cumplimiento a futuro de manera total. Podríamos tal vez dividir las profecías de este modo. Es decir, déjame explicarte brevemente. Dios promete algo a su pueblo y en algunas ocasiones esta promesa se cumple casi de manera inmediata. Ahorita no se me viene ninguna a la mente, pero hay muchas en la Biblia. Dios está diciendo algo a su pueblo y al par de días, al par de meses, se cumple. En otras ocasiones, mis hermanos, Dios anuncia algo, como es el caso de Sofonías, y pasan tal vez algunas décadas, pero la profecía se cumple. Y en otras ocasiones, Dios profetiza, o los profetas, mejor dicho, de parte de Dios, anuncian algo que todavía no tiene cumplimiento. ¿Sí se entendió más o menos la idea? Entonces, profecía inmediata, profecía a futuro de manera parcial y profecía con un cumplimiento total. Te cuento esto porque considero que en el versículo 8 precisamente se nos están mostrando dos de estas profecías que yo te menciono. Mira lo que dice el versículo 8. El Señor está diciendo: por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Número uno, Dios está diciéndole al pueblo: yo voy a traer juicio sobre ti, y vemos que 40 años viene este juicio. Pero de algún modo esta profecía, mis hermanos, es una profecía que todavía no tiene un cumplimiento total. El Señor aún no reúne a todas las naciones, el Señor aún no consume la tierra con el ardor de su ira, y creemos que esto es algo que va a pasar en el futuro. Amén. Esto es algo que podemos ver en el pasaje. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Quiero que veas conmigo el versículo 9 y versículo 10. Y creo que esto nos va a poder ayudar a entender esa idea. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros. Qué interesante, fíjate lo que sucede aquí. Primero vemos que en el versículo 8 y 9 que el Señor está trayendo juicio. El Señor está diciendo prácticamente: voy a destruir a la nación y a otras naciones. Pero ahora en el 9 Dios está diciendo, parece que como que Dios le cambia la vuelta a la página, y Dios está diciendo: en ese tiempo daré a los pueblos, ya no dice pueblo, sino pueblos, labios ¿qué? Puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. Esto que está diciendo el profeta Sofonías, desde los confines o más allá de los ríos de Etiopía, en el contexto de Sofonías, era el lugar más lejano que los israelitas conocían de la tierra. Prácticamente esto es como desde los confines de la tierra, lo más alejado de la tierra. Ahora pensemos un poco en esto. Judá fue conquistado por Babilonia. Recuerdas que es la nación que va a conquistar aproximadamente en el 586, más o menos. Ellos estuvieron cautivos 70 años. Hubo un cautiverio de 70 años. Después Persia, por mano de Ciro, conquistó Babilonia, y de algún modo ahora Persia tenía gobierno sobre Judá. Pero
el rey de Persia era un poquito más relajado. El rey Ciro era como más tranquilo y por lo tanto dejó que todos los judíos, miles y miles de judíos, regresaran a su nación. Después de que Ciro conquista Babilonia, deja que los judíos regresen aproximadamente en el 516. De hecho, si hacemos cuentas, 586 fue conquistado Judá, 516 es liberado. ¿Cuántos años pasaron? 70, más o menos. Bueno, no más o menos, exactamente. Ahora, lo importante de esto, mis hermanos, es que podamos ver lo que dice el versículo 9 y versículo 10, porque el Señor está diciendo, en ese tiempo yo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor. Yo te pregunto, ¿a qué momento de la historia se refiere este versículo? Porque si podemos ver, de hecho, el libro que sigue, que es el libro de Ageo, vamos a ver al pueblo de Judá después del exilio, o sea, es la continuación. Vemos que el pueblo de Judá no tenía muy labios puros, que digamos. No vemos tanto que las naciones vengan y que invoquen al Señor y que lo adoren. Entonces la pregunta debería ser, ¿a qué periodo de tiempo está anunciando el Señor? ¿Qué momento de la historia está anunciando el Señor? Podríamos pensar que dos. El primero, en el Pentecostés. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, cuando el Espíritu Santo viene, el Señor purifica los labios. ¿Quieres que lo veamos en las Escrituras? Mira lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 8, cuando a los apóstoles se les reclama porque están predicándole el Evangelio a los gentiles. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu, está hablando de los gentiles, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando ¿qué? Por la fe sus corazones, sus labios, sus vidas. Cuando el Espíritu Santo viene, purifica no solo los labios, sino los corazones. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Mira cómo Sofonías está anunciando un momento en donde el Señor purificaría los labios, pero ese no es el cumplimiento de la profecía de manera total. Si tú y yo lo pensamos, el Señor sigue haciendo eso hoy en día y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Llegará el día en que todos los corazones y labios sean purificados por completo en su totalidad, una profecía cumplida totalmente. Por esa razón es que ahora el Señor está diciendo del versículo 11 en adelante, quiero que lo leas conmigo. En aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones, con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, no dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Esto no ocurrió de manera total cuando el pueblo de Judá fue liberado. Te pregunto, ¿esto ocurrió cuando vino el Pentecostés de manera total y completa? No. Te pregunto, ¿esto está ocurriendo hoy en día de manera total, completa, perfecta? No. Entonces podemos ver cómo aquí el Señor está anunciando un día. Llegará un día. Habrá un momento en el que mi pueblo dice, no engañará, no mentirá, no tratará de abusar de los demás, no será opresor, no tratará de sacar siempre beneficio. Habrá un día en que habrá una perfección, porque ellos se alimentarán y reposarán, ellos estarán tranquilos. Mira cómo hay un contraste también aquí en el versículo 12 que dice el Señor, habrá un pueblo humilde y pobre. Esta palabra pobre no significa pobre económicamente, sino pobre de espíritu. ¿Recuerdas Mateo capítulo 5? Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados aquellos. Esto es a lo que se refiere también. Dios tendrá un pueblo humilde y pobre. Ahora, si tú y yo pensamos en el versículo 1 del capítulo 3, esto no describe a Judá. ¿Cómo describe el Señor a su pueblo en el versículo 1 del capítulo 3? Vimos toda una lista.
¿cierto? Rebelde, contaminada, opresora, no escucha la voz, no acepta la corrección, no confía en el Señor, no se acerca a Dios. Esta es la descripción del pueblo de Dios. Pero Dios está diciendo, habrá un momento que yo dejaré, que yo tendré un pueblo humilde, un pueblo pobre de espíritu, que no se deleita en su pecado, que se refugia en el Señor, que ya no hace injusticia, que ya no dice mentira, que ya no hallará lengua engañosa en su boca. Familia, ¿cuántos de nosotros no deseamos que llegue ese día? ¿Cuántos de algún modo, si bien podemos disfrutar de esta vida que el Señor nos ha dado, de nuestra familia, de los seres amados, sabemos que esto no es lo mejor? ¿Cuántos de nosotros no estamos cansados de la injusticia que hay en nuestro país? De cientos y de miles de mujeres, niños, hombres que desaparecen todos los días, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. ¿Cuántos de nosotros no estamos cansados de la injusticia que hay de personas que han trabajado toda su vida de manera honrada y de un día a otro personas se aprovechan y les quitan todo? ¿Cuántos no estamos cansados de escuchar en las noticias de niños siendo violados, abusados, quemados? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho lo que Juan dice en Apocalipsis capítulo 22? Señor, ven pronto. Si tú no estás deseando ese día, déjame decirte que hay un problema de entendimiento y posiblemente estás muy aferrado a este mundo, el cual es pasajero. Pero el Señor está diciendo en Sofonías, esta ciudad rebelde, este pueblo necio, este pueblo opresor, llegará un momento en el que yo voy a purificar sus labios, en el que yo voy a purificar sus corazones. Esto es algo que el Señor hará, familia. A pesar de la rebeldía de su pueblo, el Señor purificará sus labios y los traerá de nuevo a su hogar. Mira cómo comienza diciendo el Señor en los primeros versículos: tú eres una rebelde, tú no entiendes, tú eres una desobediente, pero después está diciendo: yo estoy prometiendo que por mí, yo voy a purificarte. Yo voy a traer un remanente. El Señor no está quitando su castigo, no lo está quitando. ¿Cómo sabemos? Porque lo tenemos en la Escritura. El Señor ha determinado que Judá sea conquistada, que miles de personas mueran a espada de los babilonios, que miles de personas sean deportadas, como Daniel y sus amigos y muchos miles más, que otras personas mueran de hambre, sí, como un juicio de parte de Dios. Pero el Señor está prometiendo algo: yo voy a guardar un remanente, y ese remanente yo lo voy a purificar. Ese remanente va a ser mi pueblo, que nunca más dirá mentiras, que nunca más habrá engaño en su boca. A pesar de la rebeldía de su pueblo, el Señor promete purificar sus labios y traerlos de nuevo a su hogar. Ve conmigo a la tercera idea y última de nuestro pasaje, la cual le he titulado Una ciudad restaurada. Ese es el después, antes, durante, después. El Señor está anunciando lo que va a hacer con su iglesia, con su pueblo, perdón. Y una vez que el Señor anuncia esto, ¿qué es lo que el Señor está pidiéndole a su pueblo? Es decir, el Señor está declarando lo que ya ha dicho. El remanente de Israel no hará injusticia, no dirá mentira, no se hallará en su boca lengua engañosa. Ellos van a reposar, van a descansar, nadie los va a atemorizar. ¿Qué es lo que ahora el pueblo tiene que hacer? Mira lo que dice el versículo 14. Canta, jubilosa hija de Sión. Lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Mira cómo la palabra del Señor dice que una vez que el Señor anuncia lo que Él va a hacer, después de que el Señor trae juicio, de que anuncia destrucción, pero también anuncia una purificación de su pueblo, anuncia que su pueblo sería transformado. Ahora el Señor está dando imperativos para su pueblo, es decir, está dando mandamientos que su pueblo tiene que hacer. ¿Cuáles son estos mandamientos? Canta jubiloso, lanza gritos de alegría. Déjame preguntarte, no tienes que responder, pero ¿cuándo fue la última vez
que pegaste un grito de tanta felicidad que había en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de alegría? Tal vez ha pasado mucho tiempo. Y no estoy hablando específicamente del tema de la iglesia, aunque tengo una queja con la iglesia. Como ustedes saben, yo provengo de un contexto pentecostal. Y saben, una de las cosas que yo admiro mucho de nuestros hermanos pentecostales es que ellos no tienen temor de expresar sus emociones. Esa es una de las cosas que nosotros deberíamos de aprender de ellos. A veces nosotros estamos cantando en la iglesia, tu nombre es más grande, tu nombre. ¿No es cierto? Si nosotros invitáramos a hermanos pentecostales, estoy seguro que varios de ellos estarían de rodillas, llorando y cantando con todas sus fuerzas. No te estoy pidiendo que hagas eso, si es algo que no sientes en tu corazón, pero tal vez te estaría preguntando por qué no estás sintiendo eso en tu corazón. Porque aquí en el capítulo 3, Dios está diciendo, quiero que entiendas algo. Tú eres una rebelde, tú has hecho esto y esto, pero yo voy a traerte de aquí a acá. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Canta, alégrate. No solamente dice eso, regocíjate de todo corazón, familia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos recordar todos los días de lo que tú y yo hemos sido salvados? Porque a veces nuestra actitud dentro y fuera de la iglesia parece que no estamos entendiendo de lo que el Señor nos ha librado. Y déjame decirte de lo que el Señor te ha librado. El Señor te ha librado de una condenación eterna, de estar todos los días sin fin, lejos de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Estar en tu reino, lo que tú has escogido. Dios te ha sacado de ahí, te ha hecho, en lugar de que seas enemigo de Dios, te ha pasado a ser hijo adoptado. ¿No es eso algo por lo que podríamos alegrarnos? ¿No es eso algo por lo que podríamos decir gloria al Señor y reír y festejar por lo que el Señor ha hecho? Quiero animarte a que podamos meditar en eso. Porque aquí el Señor le está diciendo a su pueblo, ten gozo, alégrate, no estés amargado, no estés triste. Puedes estar pasando muchas cosas hoy en tu vida que tal vez puedan traer de cierto modo tristeza. Claro, todos nosotros enfrentamos cosas diarias que pueden provocarnos enojo, tristeza. La enfermedad, la muerte de un ser que amamos. O tal vez cosas aún más simples, el tráfico, problemas en el trabajo. Pero el Señor está diciéndole a tu pueblo, entiende algo. Tú tienes que alegrarte y tienes que gozarte. Y podríamos pensar en varias cosas por las que podríamos vivir de este modo. Tal vez porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque tenemos una cama en donde dormir. No sé si alguien a lo mejor hoy o en la noche o en esta semana se durmió en el piso afuera de la calle. No lo sé. Yo creo que no. Tenemos una cama en donde dormir. Tal vez tenga uno que otro chipote, un poco de manchas, resortes, pero tenemos cama. Tenemos un plato de comida todos los días. Pero sabes, a pesar de que esas cosas son muy buenas y por las cuales podemos alegrarnos, el Señor no nos está dando esas razones para alegrarnos. Él mismo está dándonos específicamente 3 razones por las cuales podemos tener gozo. ¿Cuáles son? Versículo 15. El Señor ha retirado sus juicios contra ti. ¡Wow! Ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Mira las 3 razones por las que el Señor le está diciendo a su pueblo, alégrate, gózate. ¿Por qué? Porque Dios ha retirado sus juicios contra ti. Tú y yo sabemos que en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por nuestros pecados, dice la palabra del Señor que Él cargó ¿con qué? Con nuestros pecados. ¿Y Él se hizo qué? Pecado por nosotros, es decir, nuestro pecado, nuestra maldad, todo lo que nosotros teníamos, que con una sola cosa éramos merecedores de la ira de Dios, fueron depositados en Cristo. Él retiró los juicios, pero no solamente eso, Él ha expulsado a tus enemigos. Decía el pastor Julio al principio en el llamado a la adoración, nosotros podemos confiar en que el Señor ha vencido a nuestros enemigos. La muerte, el pecado, Satanás, el Señor ha expulsado, ha derrotado a nuestros enemigos. Y por si eso fuera poco, que no lo es,
El pasaje nos dice, Dios también está en medio de ti. Cuando Jesús está a punto de irse en el Evangelio de Juan, los discípulos están tristes porque su Señor, su Maestro, se va a ir. Y Jesús les dice, ¿a ustedes les conviene que yo me vaya? Porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero una de las cosas que Jesús le dice a sus discípulos es que el Espíritu de Dios estará no solo con ustedes, sino en ustedes. Eso es algo muy diferente, que el Espíritu de Dios esté con nosotros, pero al mismo tiempo está en nosotros. Y esto es lo que Dios está diciendo al pueblo. Llegará un momento, o hay un momento, en donde Dios expulsará a sus enemigos, a nuestros enemigos, en donde Dios retirará sus juicios contra nosotros y Dios estará en medio de su pueblo. Familia, te pregunto, ¿no son razones más que suficientes para alegrar nuestro corazón? Amén. Claro que sí. Se vale reír, se vale gozar, se vale decir, Señor, gracias, se vale llorar por las misericordias de Dios, porque todos los días el Señor está actuando en favor nuestro. Lo que dice el versículo 16 y 17. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. Una vez más, el Señor tu Dios está, ¿qué? En medio de ti. Guerrero victorioso se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Nota tres cosas que ocurren. Fíjate cómo capítulo 1, capítulo 2 y la mitad del capítulo 3. Vemos a un Dios justo, eso es lo que dice la Biblia, pero un Dios airado con el pecado. Un Dios que no va a pasar por alto ni un solo pecado de la humanidad. Ni uno solo. Pero una vez que el Señor purifica los labios y los corazones de su pueblo, hay tres cosas que el Señor hace por ellos. El Señor se goza en ti con alegría. En su amor guarda silencio. Y nuevamente se regocijará por ti con cantos de júbilo. Déjame decirte algo. Quiero recordártelo. Tú sabes que el Señor te ama y que el Señor se goza al verte. ¿Sabías eso? Ahora, muchas veces nosotros podemos decir, si yo fuera Dios, yo no haría eso. Al ver nuestra propia condición, podemos decir, Señor, tal vez no me estás viendo bien. Tal vez necesitas verme un poquito más de cerca porque mi corazón aún tiene pecado. Porque mis labios aún son engañosos. Porque he faltado a tu palabra y he violado tu ley varias veces. ¿Por qué te gozas en mí con alegría? ¿Por qué te regocijas por mí con cantos de júbilo? Porque eso es lo que dice la palabra. Te digo por qué. Porque cuando el Señor nos está viendo a ti y a mí, está viendo a su Hijo Jesucristo. Cuando el Señor está mirando a cada uno de nosotros, lejos de estar mirando nuestra condición, esta justicia y esta gracia que nosotros hemos recibido, esta imputación que se nos ha dado a través de Cristo, eso es lo que nuestro Padre está viendo. Por eso es que el Señor puede decir, cuando yo te veo, yo me gozo. Yo me regocijo en ti. Los que somos padres de niños pequeños, a veces nuestros hijos nos dan muchos dolores de cabeza, ¿cierto? Pero no hay un momento en el día o muchos momentos en el día que los vemos y quisiéramos abrazarlos lo más fuerte posible y darles muchos besos. Ahora imagínate Dios, contigo, conmigo, con su pueblo. A pesar de quién eres, a pesar de quién soy, el Señor nos mira con regocijo. Y mira lo que sucede, mis hermanos, ahora en esta última sección para concluir del versículo 18 al versículo 20. Mira lo que dice el Señor y quiero que prestes atención a algo. El Señor en todo momento a partir de ahora va a hablar en primera persona. A partir del versículo 18, el Señor ahora va a decir todo lo que Él ha hecho por su pueblo. Versículo 18, reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión, el oprobio del destierro. Es una carga para ellos. Esta nación que había pecado contra el Señor en muchas ocasiones antes, tuvo una consecuencia por su pecado.
durante. Pero el Señor promete un futuro, una restauración y un cuidado después. Y quiero que puedas ver aquí cómo el Señor es quien busca a su pueblo. Dios es quien se ocupa de su pueblo. ¿Te das cuenta de eso? Mira lo que dice el versículo 19. En aquel tiempo ¿qué? Ocuparé de tus opresores. Es decir, yo me voy a hacer cargo de ellos. No solamente eso, salvaré a la coja y recogeré a la desterrada y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. A mí me encanta cómo la versión de NBI tradujo este versículo, el versículo 19, porque ¿qué significa salvaré a la coja? ¿Está hablando de una mujer que tal vez no puede caminar bien? No, mira cómo lo traduce la versión de NBI, por favor. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen. ¿Salvaré qué? A la oveja que cojea y juntaré a la oveja descarriada. Mira el amor tan grande, familia, que el Señor está mostrando en este versículo, porque ahora el Señor está viéndose a Él mismo como ¿qué? Como un pastor, como el buen pastor que cuida a sus ovejas, como un pastor que deja a las 99 para ir por la que se ha descarriado, por la que se ha perdido, por el buen pastor que va con la que se ha fracturado, con la que está sucia de tierra, de lodo, va, la carga y la lleva a su hogar, la lleva a su corral. Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo me voy a ocupar, yo voy a salvar, yo voy a recoger, yo convertiré tu vergüenza en alabanza. Eso que te avergüenza hoy a ti, ese pecado que te avergüenza, el Señor va a transformarlo en algún momento. El Señor va a purificar los corazones. El Señor se va a ocupar de eso. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor que cuida a sus ovejas. Y mira cómo termina el último versículo. En aquel tiempo, dice el Señor, los traeré. Dios no dice, voy a esperar a que vengan a mí. El Señor no dice, sálvese quien pueda, a ver cómo te va. No, yo voy a ir por ustedes. ¿Sabes qué? La razón por la que tú y yo estamos aquí es porque el Señor fue a sacarnos del lugar en donde nos encontrábamos. ¿En dónde te encontrabas tú? En aquel tiempo los traeré. En aquel tiempo los reuniré. Primera persona, primera persona. Ciertamente les daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Y termina diciendo esto, cuando yo haga volver a sus cautivos ante sus ojos. El Señor envió un juicio a Judá, mis hermanos. Y tiempo después el pueblo regresó a Jerusalén. Pero sabes, ellos continuaban perdidos en sus pecados. Ellos no entendían su necesidad de Dios. Ellos debían ser salvados de su pecado. Y el Señor en todo esta última sección, el Señor está diciendo, yo haré, yo vendré, yo los reuniré, yo les daré, yo los haré volver, yo los haré volver. Y sabes, esto tuvo cumplimiento cuando nuestro Señor vino a la tierra. Esta profecía que el Señor estaba anunciando a Judá se cumple de manera perfecta cuando Cristo viene por los suyos. El Señor no vino por los sanos, vino por los enfermos. El Señor vino por aquellos que se habían perdido, por aquella oveja que estaba llena de lodo, que tenía su patita rota, que eras tú y que era yo. Por esos vino, por esas personas vino el Señor, por esas ovejas. ¿Sabes? Tú y yo, reflexionando un poco en Sofonías capítulo 3, nos encontrábamos de la misma manera que el pueblo de Dios. Éramos rebeldes, estábamos contaminados, éramos opresores, no aceptábamos la corrección, no escuchábamos la voz del Señor, ni siquiera queríamos acercarnos a Él. Pero cuando nuestro Señor vino a este mundo y nos trajo de vuelta al Padre, lejos de ser ahora una ciudad rebelde, el Señor nos ha transformado en su pueblo. Pero esta profecía no ha culminado todavía.
Y eso es lo glorioso de la palabra del Señor. Familia, no estamos en el lugar en donde debemos estar. Este no es nuestro hogar. Al igual que con el pueblo de Judá, Jerusalén no era su verdadero hogar. Este tampoco es el nuestro. El Señor está diciéndonos, vendrá un día, habrá un momento, no sabemos cuándo, pero yo los llevaré a su verdadero hogar. ¿Sabes? El pueblo de Judá añoraba, cuando estaba en Babilonia, ellos añoraban Jerusalén. Ellos no solamente querían estar ahí, ellos deseaban con toda su fuerza, día tras día, año tras año. Pero cuando llegaron a Jerusalén, ellos no fueron totalmente felices. Mira cómo nos enseña Apocalipsis capítulo 21 lo que el Señor nos dice que sucederá con nosotros. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y versículo 2 en adelante. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Esta Jerusalén que los judíos estaban deseando no era la verdadera Jerusalén. Esta es la verdadera Jerusalén que el pueblo de Dios debe añorar, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más duelo, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, ya no habrá más mentira, ya no habrá más engaño, ya no habrá más estafa, ya no habrá más corrupción, ya no habrá más gente que oprime, ya no habrá más gente mentirosa, ya no habrá más pecado, ya no habrá más con lo que todo el tiempo estamos lidiando. ¿Por qué? Porque todas estas cosas han pasado. Las primeras cosas habrán pasado. Esto es lo que nos espera. A pesar de la rebeldía de su pueblo, el Señor purificará sus labios y los traerá de nuevo a su hogar. Ponte de pie, familia, por favor.